Son las 9:08 tiempo del centro de México, es momento de ir con todo. Este día platicamos con Saúl Gómez, él es el fundador del colectivo Ni un repartidor menos, que surgió a partir de los accidentes mortales que han tenido estos repartidores, tanto en bici como en motocicleta, en el marco de la violencia vial. Pero el día de hoy hablamos sobre esta reforma presentada esta semana por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a derechos laborales para estos trabajadores de aplicaciones, no solo repartidores, también choferes, por ejemplo, de Uber y de Didi. Pues vamos pues a con todo. El miércoles 16 de octubre, apenas esta semana, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los trabajadores de plataformas digitales como Didi, como Rappi, como Uber, e incluso también como repartidores de Amazon, tengan garantizados derechos laborales como seguridad social a través del IMSS. Hasta ahí todo muy bien. Dijo que será enviada a la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría para su discusión, es decir, es muy probable que se apruebe. Desde el 1 de octubre, cuando asumió la presidencia, en su discurso desde el Zócalo, donde enumeró todos sus compromisos, en el compromiso 59, dijo que enviaría la ley para garantizar la obligatoriedad de la seguridad social para las y los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas. El colectivo Repartidores Unidos de México señaló que la reforma fue presentada sin alcanzar un acuerdo con ellos y sin consultar a los repartidores de otros estados, es decir, es bastante centralista. Por esa razón, rechazan que la reforma lo subordine a un horario continuo de 8 horas, dado que repartidores y choferes de Uber, Didi o Rappi han encontrado autonomía y sobre todo flexibilidad para laborar cuando puedan. Sobre todo piensen en estudiantes que necesitan estudiar y trabajar. También piensen en esas madres y padres solteros que necesitan flexibilidad en horarios, así como personas con algún tipo de discapacidad que no podrían trabajar o estar montados en una bici y moto durante 8 horas continuas, como están planteando en esta reforma. Asimismo, este colectivo cuestionó que durante la presentación de la iniciativa los colocaron junto con sindicatos charros. Si usted recuerda, durante esta conferencia se vio en una diapositiva de PDF al colectivo Ni un repartidor menos al lado de símbolos de sindicatos charros, incluso relacionados con el polémico Pedro Aces. Esto fue lo que comentó Saúl Gómez en conversación con Dos con Todo. Ni un repartidor menos. Y ahora lo que somos RUM, siempre hemos pugnado, por sí, o sea, va la seguridad social, pero no queremos perder nuestra independencia, nuestra flexibilidad como tal, llamarlo. Y es que, por ejemplo, o sea, el esquema de flexibilidad no significa que pueda trabajar con uno, con otro, o con dos empresas, o con tres. La flexibilidad es que yo pueda hacerlo cuando quiera, en el momento que quiera y por el tiempo que yo quiera, sin comprometerme a que ellos sean mis patrones. En esta propuesta de ley, ellos se convierten en patrones. Y este es el punto en el cual nosotros tenemos este como punteo, porque nosotros no queremos subordinación. Incluso hasta ya el día que hicieron la presentación de esta iniciativa, nos pusieron junto a sindicatos charros. O sea, abajo del logo de Ni un repartidor menos que fue presentado, hay un sindicato de marineros. ¿Qué tiene que ser un sindicato de marineros involucrado en temas de reparto de comida y y de transporte de pasajeros? No entendemos, o sea, hay cosas que no son claras, o sea, definitivamente es bueno que nos hayan tomado en cuenta, pero no que no nos hayan escuchado. No es válido que salgan con que solamente era para repartidores. Y yo le pregunté a Alejandro Salafranca, ¿esto va a incluir a conductores? Sí, y no solo a conductores, a todo aquel que trabaje en plataforma. Eso quiere decir que también va a involucrar, por ejemplo, a las plataformas que hacen envíos de paquetes o de productos, ¿no? Y sí, o sea, las aplicaciones también, o sea, no son unas peritas en dulce. Y lo volvemos a decir, o sea, nosotros no defendemos a las plataformas. Roam no defiende a las plataformas. Defendemos la manera en que trabajamos y ganamos nuestro sustento.
Los compañeros están muy molestos porque, o sea, el convertirse en empleado, pues es regresar a un esquema de 8 horas. Hay compañeros, o sea, no quiero llegar a más, a ofender a algunos otros. Hay compañeros que salen a las 6 de la mañana de sus casas y se meten hasta las 9 de la noche. Y entre propinas y todo, pues ganan más de 1,000 pesos. Mal no ganamos. Lo que aquí necesitamos es que de verdad se escuche la voz de quienes estamos allá afuera. Y es que, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Estudiantes, chavos que no van a poder tener una media jornada para trabajar, hombres y mujeres, ¿sí? Madres solteras, o sea, no llegan todas, ¿eh? O sea, con esta propuesta de ley se van a quedar fuera muchas. Porque ahorita vamos a los números, ahorita le estoy diciendo como los grupos, ¿no? Madres y padres solteros, para afuera. Personas con algún tipo de discapacidad, para afuera. No hay una persona con discapacidad que pueda aguantar jornadas continuas de 8 horas montados en una bici o en una moto. Le meten mucho esfuerzo para estar, pero a veces se cansan. Eh, y personas migrantes, lo raro o lo bueno es que supuestamente nos decía Alejandro Salafranca, pues bueno, que él se reunió con jubilados y los jubilados sí pueden continuar trabajando, pero estos cuatro sectores que mencionó, no. O sea, no se escuchó a todos. Eh, algo que también debo de comentar es que la federación, que son trabajadores en plataformas de los estados, también están muy incómodos y muy molestos por esta situación. Ellos no se sienten representados, pues, ni por nosotros que somos RUM, porque pues ellos están en los estados, en Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Cancún, y ellos no fueron tomados en cuenta en una reunión. Bueno, y desde septiembre del 2022, Luisa María Alcalde, la entonces secretaria de Trabajo y Prevención Social, reveló que el gobierno mexicano trabajaba en una iniciativa de reforma para que las plataformas digitales y otras aplicaciones reconozcan a sus socios como trabajadores y los den de alta de forma obligatoria al Seguro Social. De acuerdo con Saúl Gómez, desde entonces los trabajadores plantearon propuestas que al menos hasta hoy no se tomaron en cuenta en esa iniciativa que se presenta el 16 de octubre en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como ejemplo de esta falta de interés por escucharlos, Saúl mencionó que el lunes 14 de octubre el grupo Repartidores Unidos de México, RUM, que agrupa a más de 2,000 personas repartidoras, realizaron una rodada por el decálogo, así le llamaron a esta protesta, en la que plantearon ser escuchados en la elaboración de la propuesta laboral. Ese día, de acuerdo con lo que denunció RUM, Repartidores Unidos de México, Carlos Brito, el director general de Concertación y Capacitación Laboral de la Secretaría del Trabajo, les prometió que no presentarían una reforma sin consultarlos, pero pues un día después fueron citados con el argumento de dialogar. En esa reunión les presentaron el proyecto que ya fue anunciado en la conferencia de prensa de la presidenta. En este espacio, en esta reunión que tuvieron, él asegura que él y sus compañeros pues mostraron su inconformidad porque no vieron una oportunidad de dialogar. Insistieron en que las autoridades ya estaban muy convencidas de presentar esa iniciativa, entonces no vieron una oportunidad realmente de plantear sus peticiones. Las mesas de diálogo entre repartidores y el gobierno federal para regular las condiciones de trabajo se suspendieron hace unos años y después Luisa María Alcalde, ustedes recordarán, dejó de ser secretaria del Trabajo, pasó a la Secretaría de Gobernación. Hasta la fecha, de acuerdo con Saúl, que es parte de este colectivo Ni un repartidor menos, no se han reunido directamente con el secretario de Trabajo, Marad Bolaños. Escuchemos qué es lo que nos comentó sobre estas negociaciones y la reunión más reciente que tuvieron esta semana con autoridades del gobierno federal. Se separaron pues por cuestión política, ¿no? Se fue Luisa María Alcalde a la Secretaría de Gobernación,
y ya no hubo más, nosotros no conocemos ni hemos saludado en persona al licenciado Marad, a nosotros no nos ha recibido, eh, desde que entró el año pasado. Eh, no hay, y estas mesas, fíjate que cuando nos reunimos en mayo del 22 con Luisa María Alcalde, que ni siquiera los buenos días nos dio, fue como de, pues miren, chavos, la van a tener fácil, tienen de mayo a septiembre para crear una iniciativa de ley en la cual bla, 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 y la mandamos al Congreso de septiembre a diciembre. Y si no pasa nada, pues en este sexenio ya no se hizo nada. Y no hubo diálogo, fue una presentación, o sea, y es la misma presentación de 2022 con diferentes nombres, o sea, jamás nos entregaron nada por escrito, jamás nos entregaron nada, pues para debatir, o sea, y mañana que conozcan la propuesta, pues ya sabremos cómo va, y ya con documento en mano podremos venir a debatir aquí, o sea, yo hasta donde sé, un decreto una vez firmado no se debate, ¿no? No se está revisando, vamos a ver qué le ponemos, qué le quitamos, porque es la ley que supuestamente tú ya tienes para construir. Entonces, aquí que haya diálogo no significa que las cosas se van a modificar. Claro. Y es que muchos me decían, deberíamos de estar feliz, bueno, deberías de estar feliz, porque ahora ya vas a tener seguridad social y todo eso, sí, pero no puedo estar feliz porque muchos que son mis compañeros a lo mejor se quedan sin trabajo, no van a entrar a esto. ¿Tú crees que debería de estar feliz? Es decir, ¿lo ves viable que sea feliz porque ellos ya no van a poder trabajar, ya no van a poder tener cómo mantener a sus familias? En el mejor de los casos, si hubiera trabajo digno en México, igual y dejaríamos desde hace mucho las plataformas, pero en pleno 2024, sí, 2024, se vino a construir una ley para que te puedas sentar en el trabajo. En pleno 2024, las autoridades se resisten a dar jornadas dignas de trabajo. Bien, antes de pasar al tema de derecho social, justamente formar parte del IMSS, este programa piloto anunciado en esta reforma, en esta iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, en lo cual sí están de acuerdo. Vemos muchos comentarios de ustedes y algunas dudas que también surgieron al momento de ver la presentación en el PDF y lo que dice Saúl por parte de Ni un repartidor menos. Dice Víctor Hugo Pérez Espinosa, que es el que más presentó dudas. Sí se puede, en el tema dice, la reforma también contempla la flexibilidad de horarios. Si Luis me puede hacer el favor de justo poner la diapositiva donde dice la reforma en resumen presentada por la Secretaría del Trabajo esta semana en la conferencia matutina, en la parte de flexibilidad y libertad, justamente habla de eso. Dice, flexibilidad y libertad. Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas para las que trabajan. Subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajado, sin afectación ni cambios al modelo de negocio. Pero por otra parte, habla de la desconexión, reglas para la desconexión. Para casos graves podrá ser inmediata por incumplimientos de pedidos o reglas con al menos 3 días de anticipación previo a la desconexión. En todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras. Es decir, por un lado sí está planteando esta famosa subordinación discontinua. Es por eso que desde este colectivo de repartidores unidos de México decían que sí a la seguridad social, no a la subordinación laboral, porque ellos están interpretando precisamente esto, que sería, juntándolo con lo de la desconexión y las reglas a la desconexión, que tendrían que trabajar, si bien no continuas las 8 horas, lo cual pues va en contra de la autonomía que han tenido los repartidores. Y no pensando en el repartidor promedio, piensen en los estudiantes y en las madres solteras que necesitan pues efectivamente horarios específicos y no conectarse siquiera las 8 horas. Ese es el tema, Mon. Sí, Duli, también algo que le planteabas hoy a Saúl en entrevista era esta cuestión de qué significa la desconexión, qué va a pasar con esas reglas. Y una de las dudas que nos comentó siguen teniendo los repartidores, las repartidoras, es que precisamente no les explicaron cómo se mediría esta desconexión, cómo empezaría a implementarse este programa
piloto, ¿no? Si ya van a entrar a la protección del Seguro Social. Entonces, es lo que les estamos planteando en este momento, las dudas que hay desde el sector de repartidores sobre cómo se implementaría esta iniciativa y sobre todo el descontento por la falta de diálogo, ¿no? Pero Dul, ibas a comentar qué es lo que contempla la iniciativa en cuanto a la seguridad social. Así es, que es justamente donde sí encontraron acuerdos desde las mesas del año 2022 y pues a pesar de que están denunciando que al final ya no hubo un acuerdo completo, integral, antes de ser publicado esta semana. En el tema del IMSS está más que palomeado, por supuesto. La iniciativa anunciada por el gobierno plantea que las y los trabajadores de plataformas digitales que ganen al menos un salario mínimo, que nos decía Saúl que la mayoría lo gana, accederán a las prestaciones del IMSS como protección ante riesgos de trabajo. Ojo ahí, porque justamente ni un repartidor menos surgió a partir de los accidentes viales y mortales. Van a tener protección ante riesgos de trabajo, un seguro contra accidentes, enfermedades, incapacidades, licencias de maternidad, guarderías y pensiones. En un inicio, el IMSS hará un programa piloto, como anunció esta semana. Sin embargo, el director de Asuntos Públicos de Uber, Nicolás Sánchez, hasta el momento solo Uber de estas aplicaciones en cuestión se ha pronunciado. Él dijo esta semana que la propuesta requiere perfeccionamiento mediante un diálogo mucho más amplio, porque dice, en el estado actual no es viable. Este es su argumento. Esto es una forma de generar ingresos flexibles. No hay jefes, no hay instrucciones, nadie está obligado a cumplir horarios, nadie está obligado a estar en determinadas zonas. Si están 5 minutos y no 8 horas, ya hay que pagarles derechos. Obviamente, ese supermercado no va a funcionar de esa manera. Es imposible. Ahora, ¿cuántos son? Los datos del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, presentados el martes por el secretario del Trabajo, registran a 658,000 personas que trabajan en alguna plataforma digital. Pero tanto Nicolás Sánchez de Uber como Saúl Gómez tienen el dato de que son al menos ya actualmente, con los datos actualizados, más de 2 millones de trabajadores. Ahora, también basados en lo que ya sucedió en Europa se emitió recientemente este año la famosa Ley Rider, que también apuesta por dar seguridad social a los trabajadores repartidores que crecieron y tuvieron un boom durante la pandemia. Saúl está estimando que ese número, más de 2 millones, podría disminuir porque las aplicaciones van a decidir salirse del país por no poder cumplir este tema de la seguridad social. Ya pasó con Sindelantal, una empresa argentina, si bien no fue por esto, sí decidió salirse de México. Así lo dijo Saúl. El gobierno maneja que somos 675,000 con los otros datos que presenta, por ejemplo, Alianza In, que tiene a las 3 plataformas con él, ¿no? Alianza In maneja que tenemos, que somos 2.5 millones de compañeros en plataformas. Si con esta misma propuesta que se hizo en 2022, solamente iba a sobrevivir el 6%, que son 32,000 repartidores, con esta misma propuesta, yo creo que si sobrevivimos 32,000 es mucho. Yo creo que vamos a sobrevivir a lo mucho 25,000. Y pueden preguntarle a un economista, o sea, ya no a una empresa o algo, pregúntele a un economista. ¿Existe alguna empresa en el mundo que pueda absorber a 2.5 millones de empleados? No los va a ver. No existe. Y aparte, las cargas fiscales no van a cambiar. No, al no existir un cambio fiscal, pues vamos a seguir tributando igual y hasta va a aumentar porque ahora tenemos que pagar más ICR, porque ahora ya vamos a tener seguro social. Entonces, sí hay preocupación dentro del sector de los repartidores, de los conductores también ya empieza a haber reacciones, como de que no fueron tomados en cuenta en uno, fueron engañados, y lo peor de todo es que ni siquiera fueron mencionados, ¿no? Bueno, Dul, y acá nos preguntan, nos plantean en el chat los riesgos que enfrentan las personas que se dedican a trabajar en estas aplicaciones. Bueno,
También aquí les vamos a compartir unos datos que han hecho públicos el colectivo Ni un repartidor menos. Desde el 2018 se han registrado aproximadamente 700 repartidores fallecidos en todo el país. La Ciudad de México es una de las zonas más afectadas, con al menos 300 personas que han muerto. A pesar de esto, pues los casos siguen sin recibir justicia, y también han planteado desde el colectivo Ni un repartidor menos que podrían ser muchos más por el miedo a denunciar o porque estos casos no se registran adecuadamente. Les planteamos también que hay cuestionamientos por la falta de inclusión de perspectivas desde otros estados. Por ejemplo, Saúl también lamentó que en la iniciativa que ya firmó la presidenta Claudia Sheinbaum no se incluyeron perspectivas de estados como Baja California o Yucatán. También nos comentó del caso de Nuevo León, donde pues es distinto a cómo se trabaja acá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué nos dijo en esta última parte de la entrevista. Todo lo están centralizando, ¿no? Todo es Ciudad de México. No puede ser todo Ciudad de México. O sea, ¿por qué hablaron nada más con representantes de la Ciudad de México y no de los estados? No es lo mismo repartir o entregar o conducir en Ciudad Juárez, Chihuahua, bueno, ahí ni se puede, que en Cancún. Ahí no puedes porque pues, están los sindicatos, ¿no? Y además el líder del sindicato está en Morena, para acabarla, ¿no? Y ya es diputado. Entonces no es lo mismo repartir en Tijuana que repartir en Mérida, por mencionar alguna situación, ¿no? O sea, las situaciones no son las mismas, los tiempos no son los mismos, no es lo mismo repartir a 40 grados en Monterrey que repartir casi a 50 grados en Mérida, ¿no? Bueno, pues agradecemos sobre todo a Víctor Hugo Pérez Espinosa, nos estuvo arrojando varios datos respecto al contenido de esta reforma, incluso citando ya los artículos que muy pronto estarán discutiendo en el Congreso. Y también agradecemos pues los casos, además de Luis Mata, que nos está ayudando a operar el programa. Recuerda esto, hay repartidores que se meten a jalar a barrios bien bravos y además de madrugada. A ver, corrígeme Luis, pero creo que es precisamente porque de noche ganan más, ¿no? Así como los conductores de Uber también se atreven a jalar de madrugada precisamente porque a ti como usuario te cobran más si los pides de noche. No sé si aplique lo mismo en el de comida, pero justo ahorita estaba viendo mi fuente de sabiduría, que es TikTok, y un repartidor estaba compartiendo a través de su cámara pro cómo se metió en calles y callejones, literal callejones, atrás de del Mercado Sonora, aquí en la Ciudad de México. Ustedes sabrán que es una de las zonas pues más rojas, y de madrugada afortunadamente no le pasó nada. Y segundo, quisiera compartir pues lo que le ocurrió a un conocido que es repartidor precisamente de estas aplicaciones, y pues en el contexto de que todavía no surgía esto y ni que no se ha aprobado el tema de tener seguridad social. Él iba en una avenida y un camión pues se le cruzó, básicamente lo atropelló y pasó por encima de su pie. Afortunadamente ahí quienes se hicieron responsables obviamente no fue la aplicación, fue la empresa de ese autobús, porque fue culpa del autobús. Estuvo en hospital privado hospitalizado, perdió 2 dedos, pero a lo que voy es que ahí tuvo suerte, entre comillas, de que los culpables se hayan hecho responsables y absorbido los gastos médicos. Obviamente la aplicación no iba a hacer nada. Sí, Dulce, y ahora que lo comentas, pienso en el comentario que hace el director de Asuntos Públicos de Uber, que les compartimos acá, en este Dos con Todo, Nicolás Sánchez, ¿no? Esta cuestión de, bueno, si se conectan 5 minutos ya hay que pagarles derechos, como, bueno, también tu postura desde como empresa, ¿no? ¿Cómo se llama? Don Cangrejo. ¿Cómo que quieren derechos por trabajar para nosotros? Bueno, es decir, esto para plantear las posturas que hay en el tema y la falta de diálogo que están planteando los repartidores. Así que estamos también en un buen momento, ¿no?, para seguir debatiendo qué va a pasar con esta iniciativa. Incluyendo los del Congreso.